tienen su garantía, o sea, empiezan a garantizarse, empiezan a protegerse a partir de su reconocimiento en la ley. La ideología de los derechos humanos es la ideología de derecho que inspira el régimen político y que construye la idea de democracia. Por eso decíamos que los derechos humanos son base de las democracias, sobre todo de las democracias modernas, porque es lo que le va a dar pesos y contrapesos, límites al poder, pero bajo la teoría positivista, los derechos tienen que estar reconocidos en las normas. Tienen que estar reconocidos en las normas porque, por ejemplo, la Constitución es aquella norma jurídica que nos brinda y nos proporciona derechos, libertades, y podemos hacerlas exigibles frente a las otras o a las demás instituciones del Estado. Por eso los derechos se vuelven en límites al abuso del poder y vínculos para exigirle al Estado cuando no está cumpliendo sus roles de protección, de garantía, con lo que está descrito en la norma. El fundamento positivista también es importante destacar que justamente nos hace notar que lo que garantiza el derecho o los derechos humanos bajo la idea positivista es que lo que dice la norma jurídica, el lenguaje que utiliza la norma jurídica es lo que se va a obedecer y es lo que se va a cumplir, lo que se va a interpretar. Por eso, Vidal, el autor de esta sección que expusieron las compañeras, también hace una referencia a los silencios. También dice mucho la norma jurídica cuando no garantiza un derecho, cuando no nombra una palabra, cuando no hace visible de manera textual alguna situación, justamente porque no existe consenso social, porque hay prejuicios y estereotipos en quien conforma la norma y no quiere reconocer cierto tipo de cosas como derechos y elevarlo a la ley. Así que es muy importante que la ley esté elevada a una norma jurídica, pero no necesariamente todo lo que está en la norma jurídica es lo que vamos a entender como derechos humanos, porque los derechos humanos se van a construir a lo largo del tiempo por luchas sociales, que una de esas luchas va a ser que esas luchas y esas exigencias estén reconocidas en una norma jurídica, pero por mucho tiempo no van a estar en las normas. Y, por ejemplo, tenemos varios casos como eso, qué sé yo, las mujeres al voto, el matrimonio igualitario, los derechos de los pueblos indígenas, no nacieron desde siempre en las leyes, fueron reivindicaciones de los grupos históricamente discriminados, que esos derechos no estaban reconocidos en las leyes, es decir, había un silencio de esas circunstancias en las leyes, y por eso el autor señala, Vidal Campos, que las normas, cuando reflejan y expresan que la garantía de derechos en su lenguaje, también tienen un objetivo y también cuando silencian, cuando no visibilizan. Por eso la positivización de los derechos da la posibilidad a las personas de judicializarlos cuando estos no son respetados o garantizados. También cuando cuando existe una norma jurídica para exigir y hacerla cumplir, se la puede tramitar a través de los órganos judiciales para que el órgano judicial pueda establecer los límites al abuso del poder que puede estar ejerciendo el ejecutivo o el legislativo. Y esa es la garantía, de alguna forma, de que los derechos estén positivizados, es decir, estén en una ley, en una constitución, en un tratado internacional, bajo las normas de los estados democráticos, porque los estados democráticos se rigen bajo reglas, principios y normas, y que cuando estas no se cumplen, existen vías para hacerlas cumplir. Entonces, este es el fin del fundamento positivista. Ya llegaron aquí las compañeras del grupo número 1.
Buen día, profe. Sí, disculpe, ya estamos aquí. Ya, por favor, presenten, tienen 7 minutos. Ya, profe, ya le proyectamos. Sí, ahí se ve. Ya. Buenos días. Nosotros vamos a exponer sobre las teorías naturalistas del libro La idea de los derechos humanos de Ray Charles, 2002. El naturalismo sobre los derechos humanos tiene 4 características fundamentales. Estas son que estos derechos requieren fuerza y no dependen de las convenciones morales ni de las leyes positivas. Son preinstitucionales y fundamentales. Son poseídos por las personas en todo momento y todo lugar, y por esto son derechos naturales. Y también los derechos humanos pertenecen al humano en virtud de su humanidad. Los derechos naturales son innatos y no pueden perderse. Son poseídos por las personas en un estado de naturaleza. Por ende, los derechos humanos son un legado a partir de los derechos naturales. Ya, bueno, aquí menciona algunas características y la primera sostiene que el contenido de los derechos naturales no está determinado por las reglas morales y jurídicas que de hecho prevalecen en alguna sociedad particular actualmente existente. Ya, los derechos naturales tienen una fundamentación que no es la creencia convencional o la promulgación de la ley. Hay algunos teóricos de derechos naturales que más influencia han tenido sobre el pensamiento moderno. Uno de ellos es Locke. Ya, aquí también se plantea la pregunta de por qué deberíamos concebir a los derechos humanos del mismo modo que los derechos naturales. Ya, y las teorías de los derechos naturales en algunas variantes modernas, como la de Locke, constituyeron los primeros intentos de formular restricciones al poder coercitivo de un gobierno en circunstancias de diversidad moral y religiosa. También tenemos la tercera característica de los derechos naturales, es que sus exigencias son invariables a lo largo del tiempo y el espacio. Y con respecto a la segunda, los derechos humanos de la doctrina internacional parecen ocupar un espacio conceptual distinto al definido por el modelo de los derechos naturales. Ya. Como segundo punto tenemos personas como tales del lado de la demanda. Los derechos humanos es la idea de que los derechos eh, pertenecen a las personas como tales o simplemente en virtud de su humanidad. Ya, esta idea permite identificar a los derechos naturales como derechos que son poseídos en un estado de naturaleza y la que los identifica como derechos prescritos por el derecho o ley natural a la luz de una concepción del bien humano. Ya, la idea de que los derechos humanos pertenecen a las personas como tales es entendida como haciendo referencia a lo que podríamos llamar el lado de la demanda de los derechos humanos, es decir, a las razones de por qué deberíamos considerar a los derechos humanos como cosas buenas para sus beneficiarios. Ya, bájale. Ya, aquí tenemos también que Griffin nos habla de que de dos categorías que son la de personalidad y los aspectos prácticos. Bueno, estos más hablan sobre la interpretación de la idea de dignidad humana, en la que habla sobre tres componentes que son la autonomía, la provisión mínima y la libertad. También habla sobre las capacidades humanas, que estas son dadas por dos autores que son Martha Nussbaum y Amartya, pero más la consideran sobre Martha Nussbaum, que habla sobre que el derecho humano es una reivindicación especialmente urgente y moralmente justificada que una persona posee simplemente en virtud de un ser humano adulto e independiente.
este ya pertenezca a una nación en particular o de clase. Más habla esto sobre la identidad y el valor que éste tiene. Y también se encuentra, aquí también encontramos sobre los derechos humanos internacionales, que pues estos primeramente son reivindicaciones formuladas a instituciones que se da de otros agentes sociales, desde el propio gobierno. Ya. Bueno, desde la doctrina internacional, el autor sostiene que la satisfacción de los derechos económicos es esencial para la dignidad, y la dignidad tiene una dimensión social que involucra la posición que uno tiene en relación con los otros, y su satisfacción que puede exigir unos niveles más altos de bienestar material que justificarían las condiciones vinculadas únicamente con la agencia. Dentro de las personas como tales, el lado del suministro, esta idea, dentro de esta idea, los derechos humanos pertenecen a las personas como tales y pueden ser entendidas desde dos perspectivas, que es la perspectiva de los beneficiarios y la perspectiva de los agentes o de los agentes para quienes los derechos se ponen y proveen razones para la acción, es decir, los contribuyentes o los suministradores de los derechos humanos. Dentro de estas perspectivas, la influencia de distinción entre los derechos generales y los derechos específicos señala que según los derechos especiales son aquellos asociados con las promesas y contratos con las membresías hacia las sociedades políticas. En cambio, los derechos generales, por otro lado, solo identifican un único derecho general, que es el igual derecho de todos los hombres a ser libres. Bajo este sentido, la idea de un derecho general involucra otras tesis relacionadas con la justificación de los derechos humanos. Este derecho protege un interés que se podría esperar que importe a cualquier persona razonable. El costo de respetar el interés podría ser demasiado grande o podría haber algo diferente que un agente prospectivo y podría hacerse. La importancia de la distinción de estos dos derechos, del derecho general y los derechos especiales, usualmente se cree que ellas en su defensa afirmativa de los derechos a ser libres. Dentro de este apartado, la teoría de elección dirige su atención a aquellos frente a quienes los derechos se aplican y se preguntan acerca si es que existe una razón suficiente para permitir que se limite su libertad. Desde esta concepción de los derechos como la teoría de elección y su contraponente, la teoría del interés, según esta teoría de la elección, lo relevante acerca de los derechos es que ellos confieren a una persona el control sobre la elección de otra. Dentro de esta declaración también señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos, ya que señalan que cualquiera puede reclamar sobre la base de los derechos humanos, independientemente de los factores tales como su lugar de sociedad, el código moral específico de una sociedad, y los derechos humanos son universales. Lo que está claro es que se supone que los derechos humanos son universales en el sentido de que son reivindicables por casi cualquier persona, ya que un derecho podría ser universal en este sentido, y aún así la obligación de contribuir a su satisfacción podría no estar fundada en consideraciones humanitarias, independientemente de las relaciones sociales de las personas. Gracias, esta sería nuestra exposición. Muchísimas gracias al grupo A. Vamos a complementar. El fundamento naturalista, como explicaron en el grupo, se sustenta en el derecho natural. ¿Y esto qué implica? Implica que los derechos humanos no se definen y no existen por el reconocimiento o no de la ley, sino que la visión del fundamento naturalista asume que los derechos humanos provienen
de esta esencia de la dignidad humana, de esta esencia de la dignidad humana, y eso implica que esta dignidad humana se hereda. La dignidad humana es pongamos así, una esencia que se hereda a todos los seres humanos mientras vienen al mundo, y que esa esencia humana es lo que protege a todos los seres humanos como derechos humanos, y que no importa en qué lugar del mundo esté, no importa en qué contexto histórico esté, no importa en qué momento político, histórico esté, siempre los derechos humanos van a existir, estarán ahí, porque son derechos naturales propios de la persona humana, siempre están en este estado de naturaleza, porque la existencia de los derechos humanos, como decía anteriormente, no depende de la institucionalidad, no depende de que exista una sociedad organizada, no depende de que exista un Estado, sino que los tenemos y estos son innatos a nosotras y a nosotros solo por el hecho de ser seres humanos. Y por eso justamente los compañeros y las compañeras decían que los derechos humanos son universales, son naturales, son inalienables, porque si todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos dignidad, y no importa en el momento histórico, en el contexto social en el que estemos, siempre vamos a tener esos mismos derechos humanos. Sí, lo que les decía antes, los derechos humanos son poseídos por todos los seres humanos, no importa el tiempo, no importa el lugar. Simplemente existen y los tenemos por el mero hecho de ser seres humanos, por esa dignidad perteneciente innata a las personas. Un derecho podría ser natural en el sentido de que lo poseemos independientemente de nuestros compromisos y relaciones sociales, y de manera más general, de cualquier estatus o posición establecida convencionalmente. Este sentido de natural, una interpretación de la idea de que un derecho que pertenece por naturaleza a todos los seres humanos. Esto quiere decir que esta idea del derecho naturalista, cuando hablamos de una posición convencional, cuando las sociedades nos organizamos, y ustedes habrán leído en algún momento el contrato social de Rousseau, es como hacemos un pacto social donde cedemos parte de nuestros derechos para que una entidad subjetiva llamada Estado dirija, controle, organice la sociedad en la que estamos. Esta idea de derechos humanos, la naturalista, señala que con un pacto social o sin pacto social, y que de hecho los derechos humanos bajo esta idea naturalista existen y han existido incluso antes de estos pactos sociales, antes de cualquier convención social que pueda o pudo haber hecho la humanidad. Las características del fundamento naturalista son las siguientes. Primero, que su fuerza no depende de las convenciones sociales, morales o de las leyes. Se fundamenta en la dignidad humana. La segunda característica es preinstitucional, estado social prepolítico, es decir, que existen y han existido incluso antes de que exista organización social, antes de que exista Estado. Tercera, poseída por toda persona en todo tiempo y en todo lugar, independientemente del contexto social. Es decir, que todas las personas las tenemos, las podemos gozar, independientemente del lugar o el momento histórico en el que nos hallemos. Y el cuarto, los derechos en virtud de la dignidad humana, es decir, que todo se sustenta en la dignidad humana. No hay otro condicionamiento de la existencia de los derechos. Es decir, que los derechos naturales, el fundamento naturalista sostiene que los derechos humanos no dependen de una ley que los reconozca o que los crea, porque ya existen incluso antes de una ley que los pueda reconocer. Los derechos naturales se mantienen y son los mismos a lo largo del tiempo y el espacio. ¿Sí? Lo que sucede es que sí va a haber un naturalismo expansivo
Esto significa que mientras nuestra sociedad va evolucionando, la idea de las necesidades y la idea de nuestra dignidad humana también se va ampliando respecto al paso del tiempo. Pero esa dignidad humana nunca cambia, esa dignidad humana siempre está intrínseca en las personas y ese es el sustento del fundamento naturalista. Como vemos, el fundamento naturalista sostiene una idea un poco abstracta, un poco incluso hasta religiosa, de que los derechos humanos son un ente, una parte que no la podemos ver, pero está intrínseca en la dignidad humana y que eso es lo que nos hace tener derechos incluso antes de que exista un Estado. En contraposición tenemos una idea positivista que ya la abordamos y esa idea positivista señala que los derechos humanos no existen o no se pueden proteger si no existe un Estado. Por otro lado, que ese Estado reconozca en unas leyes esos derechos. Si no existe un Estado y no existen leyes que reconozcan esos derechos, los derechos humanos no existen. Como vemos, hay dos posturas diferentes para este acercamiento de entender a los derechos humanos. Por favor, continuemos con el siguiente grupo, con el grupo que tiene que exponer el fundamento historicista. Ya, profe, ya le comparto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, en este momento le vamos a exponer el libro Derechos Humanos en el siglo XXI, con una mirada crítica del pensamiento crítico. El autor es Manuel Góndora Caballino y nosotros vamos a exponer el capítulo número 3. Ya, en el capítulo número 3 hablamos sobre la disputa en torno a la concepción de derechos humanos. De esto, la lucha de los derechos incluye una lucha por la forma de enunciarlos. Dice que en el libro nos dice que un artefacto discursivo es un artefacto discursivo atendiendo a los modos en los que dicho discurso es usado con diferentes propósitos y esta potencia la indignación y las luchas sociales. Los derechos se constituyen también como un referente simbólico que brinda una orientación y da marco a múltiples luchas a nivel mundial. El lenguaje es conocimiento y el lenguaje es conocimiento y control del mundo. Esto implica, por tanto, una construcción política. La cultura como una constitutiva de la sociedad y el empoderamiento humano como una base material de la dignidad. Debemos empoderarnos para poder dar valor a los derechos humanos. Otro también que nos comenta en el libro es la teoría crítica de los derechos humanos, en donde atender a los contextos y a los discursos y a las representaciones se da. La teoría crítica debe de ser capaz de transformar la realidad y la práctica de los derechos humanos no es solo una teoría que requiere de artefactos y emociones. Para Spinoza y Herrera dice que las pasiones con frecuencia superan la fuerza de la razón y que nunca pueden ser dominados por el dictado racional, sino por una pasión contraria y más fuerte. Esta es la educación pasional, que se basa en lo material de la dignidad. Ya, el siguiente tema es sobre los presupuestos metodológicos de la concepción liberal de los derechos humanos. Los derechos se entienden como abstractos, eternos e inmutables. De tal noción, los derechos humanos se constituyen sobre la base de las ideas del contrato social y del estado de la naturaleza. El derecho formalizado no solo oculta, sino que desplaza a la realidad social en sus diferentes mecanismos y procesos. En esto la ley, con la pretensión de que sea la voluntad general, abstrae y encamotea. Pues no se ve. Los nuevos procesos están cuestionados en una concepción individualista, formalista y abstracta de los derechos humanos, que se ha regido en los derechos internacionales de los derechos humanos.
Como tercer apartado del capítulo tenemos Repensando los derechos humanos desde las luchas. Aquí nos da a entender que los derechos humanos exige que los reconozcamos como un producto histórico de luchas de los pueblos en busca de su liberación. Como subtítulo, los derechos humanos son una invención cultural. Para que lleguen a ser realmente eficientes, es necesario que los derechos humanos sean asumidos por un conjunto de la población. Además, los derechos humanos son un producto cultural, por lo tanto, su definición permanece abierta y en constante cambio. Los derechos humanos, al igual que el resto de nuestras producciones culturales, son con capacidad de impactar y gestar realidades en el ámbito político y jurídico. Ahora, una propuesta de los que quieren y necesitan cambiar la historia. Aquí nos habla que los derechos humanos son resultado de luchas populares a favor de una vida digna, que han permitido transferencias de poder tendentes a minimizar las asimetrías que posibilitan los abusos, son posibles gracias a la participación de quienes reconocen en su vida circunstancias indignas y se organizan y movilizan para suspenderlas. La necesidad de una concepción sociohistórica de los derechos humanos. Los derechos humanos son reconocidos como un producto sociohistóricos, fraguados a partir de las distintas luchas populares emprendidas a favor de las condiciones de la vida digna. Además, es un sistema no solo de principios, valores y normas, sino también un sistema de prácticas sociales que hacen posible la construcción de espacios de lucha. Ya, en su tema 3.4, necesidad de repolitizar los derechos humanos. Entre las ideas importantes podemos destacar la recuperación de lo político. Es un proyecto para la transformación de las realidades sociales en la búsqueda del pleno goce de dignidad, justicia y solidaridad. Los derechos como transferencia de poder hacia los victimizados. Transformar las relaciones de poder y gozar de condiciones dignas de existencia. Democratizar los campos de la realidad social y no el derecho a tener derechos, sino más bien el derecho a luchar por los derechos. 3.5. Los derechos humanos como procesos de lucha. La resignificación crítica de los derechos humanos es igual a las luchas para asegurar las mejores condiciones de vida y empoderamiento de todos y todas. Los derechos humanos se dan a través de luchas sociales para formar una cultura de derechos. El efectivo disfrute de los derechos solo se sostiene a partir del compromiso asumido con los derechos que comportan. Asimetría del poder, revertida desde el protagonismo popular. 3.6. Necesidades de superar el formalismo sin desconocer la importancia de las garantías jurídicas. Una teoría crítica de los derechos humanos debe enfocarse también en asegurar que los logros alcanzados en las luchas populares se consoliden a través de garantías judiciales. Las luchas por los derechos humanos se enfocan en el reconocimiento formal por parte de los estados. Solo la lucha de los grupos vulnerables, vulnerados o reprimidos harán un cambio en su calidad de vida. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Vamos a complementar. El fundamento que vamos a ver, o que ya comenzamos a ver con exposición de las y los compañeros, es el fundamento historicista. El fundamento historicista se centra que los derechos humanos ni son una condición de la dignidad humana, ni son el resultado de una norma jurídica, sino que son el resultado de una construcción social a través de las luchas y exigencias sociales. Bajo ese contexto, el fundamento historicista sostiene que los derechos o el discurso de los derechos humanos tiene la finalidad de deconstruir, de romper los discursos hegemónicos de poder,
romper esa idea de que los derechos son universales porque los contextos sociales son diferentes en cada país, en cada sociedad, cada población tiene o vive los derechos humanos de diferente manera, así que no podemos asumir que todas las personas gozamos de todos los derechos humanos ni que los ejercemos de igual forma. La función de los derechos humanos es cambiar la matriz de poder y eliminar esa idea de la imposición de una realidad existente, sino de poder ampliar la posibilidad de ver varias realidades y varios contextos de vida. Contextualizar los derechos humanos es importante porque cada lucha social, cada reivindicación, cada derecho conseguido tiene un contexto, un contexto cultural, político, económico, simbólico, porque no es lo mismo haber luchado por derechos hace 2 siglos a lucharlos ahora. Hay otros contextos, la era digital, tenemos más acceso a la información, hay otras realidades, otras necesidades, entonces nunca podemos ponernos en la misma condición o compararnos con las luchas sociales del pasado porque justamente son diferentes los contextos, diferentes los acercamientos y eso es lo que nos permite avanzar. La idea justamente de la lucha por los derechos humanos desde este contexto histórico y social es desmontar lo hegemónico, la transformación cultural, la transformación de la imposición de las hegemonías del poder, de los poderes que nos obligan a seguir ciertas líneas de pensamiento, de comportamiento, y lo que van a hacer los derechos humanos es identificar que se puede y que se debe vivir en diversidad respetando las formas y las creencias de todas las personas. Es por eso que los derechos humanos tienen este objetivo de irrumpir intempestivamente en lo real. ¿Y cómo hacen esto? Es manteniendo en la sociedad la capacidad de espanto e indignación, es decir, que las personas para que luchen por sus derechos y que se mantengan en lucha por sus derechos tienen que mantener siempre esta capacidad de espanto e indignación, no conformarse, siempre cuestionar las situaciones en las cuales estamos viviendo. Justamente el trabajo en derechos humanos implica trabajar en ideas, en emociones, en indignación, en poder identificar y en poder sentir y poder respetar lo que sienten las otras personas frente a las desigualdades, a las discriminaciones y las violencias que viven, aunque nosotras y nosotros mismos no la estamos viviendo de manera directa, pero sí entender el sufrimiento ajeno. Por eso la lucha por los derechos humanos implica pasiones alegres, el empoderamiento humano como base material de la dignidad. Justamente este fundamento nos dice que la ley no es todo, que se encuentre un derecho ya reconocido en una ley, eso no hace que en la realidad ese derecho se esté cumpliendo. Entonces, no solo el reconocimiento de derechos humanos o la lucha por los derechos puede direccionarse a que se reconozca en una norma, en una ley. También hay que hacer que eso se transforme en su aplicación dentro de los estados, que eso se convierta en procesos sociohistóricos, que la gente comience a interiorizar ese derecho en la cotidianeidad. Justamente la base del fundamento histórico justamente es identificar que los derechos humanos son una lucha histórica, que la mayoría de derechos que ahora están reconocidos en las normas no es el favor de nadie, no es que alguien ha hecho el favor de, ni el Estado ha hecho el favor de colocar ahí, es el resultado de una lucha social, el resultado de la lucha contra la esclavitud, de los derechos de la población LGBT, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los niños, las personas con discapacidad, no es algo que se consiguió en 2 o 3 años.
son luchas de siglos, de décadas, ¿sí? Y que mantener esa lógica de derechos es una responsabilidad social y por eso la importancia y la necesidad de mantener contexto y de mantener alianza con la lucha social. Sin transformaciones en el ámbito social, el mero reconocimiento formal de los derechos no tiene un impacto. Es decir, que la lucha social no solo tiene que pensarse en los derechos como norma, sino también cómo va a calar esos derechos en la cultura, en la interacción social. Y por eso las luchas sociales no solo son contra el Estado, sino es contra el poder hegemónico, que muchas veces ese poder hegemónico es cultural. Y las transformaciones constantes de la sociedad nos invita a que las luchas por los derechos humanos justamente se transformen en función de las nuevas formas en las cuales estamos viviendo, las formas en las cuales la sociedad va evolucionando y esa lucha por los derechos humanos tiene también que acoplarse a la realidad de los tiempos. Solo quienes se indignan ante la realidad pueden reconocer la injusticia en el sistema establecido e iniciar procesos transformadores. Justamente por esto es lo que yo les pido en las bitácoras, que hagan un ejercicio de indignación, hagan un ejercicio de poder sentir lo que sucede desde sus emociones a su alrededor para lograr identificar las injusticias, lograr identificar las inequidades, porque a partir de poder identificar, reconocer y sentir eso, podemos trabajar en temas de derechos humanos. Porque si no nos indignamos, si no nos indigna la injusticia, si no nos indigna el dolor ajeno, si no nos indignan las discriminaciones, no podemos tener un enfoque de derechos humanos y no podemos trabajar en derechos humanos. Es por eso que los derechos humanos son reconocidos como productos sociohistóricos fraguados a partir de las distintas luchas populares. ¿Sí? Cada derecho que tenemos ahora es el resultado de luchas históricas, de grupos organizados, de personas que se han indignado y que han decidido luchar contra el poder. En estas fotos podemos ver, por ejemplo, las luchas de los pueblos indígenas en nuestro país. Aquí. Las luchas de las mujeres, las luchas de los pueblos de la población LGBT. Entonces, lo que tenemos ahora, lo que podemos gozar en este momento de los derechos, es el resultado de las luchas históricas que han tenido personas o generaciones muy anteriores a nosotras y a nosotros, que gracias a su lucha es la posibilidad de las libertades y los derechos que tenemos hoy. Perfecto, vamos con el último grupo, el fundamento ético. ¿Sí? Sigan, por favor. Buen día, profe. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo D y vamos a hablar sobre el libro ¿Qué significa fundamentar los derechos en valores? Los derechos humanos son el conjunto de facultades que acompañan a cada ser humano por pertenecer a su propia naturaleza y que deben ser respetados por los demás y protegidos por el Estado, a fin que su disfrute esté normalmente garantizado. Se les denomina derechos fundamentales y libertades públicas para señalar especialmente los derechos que resultaron de uno u otro proceso de luchas sociales. En derechos humanos se utiliza fundamentación cuando se busca la razón que permita el reconocimiento y respeto de los mismos. ¿Qué significa fundamentar? Fundamentar implica ofrecer razones que expliquen la existencia de algo.
Se utiliza fundamentación cuando se busca la razón que permita el reconocimiento y su respeto. Los derechos no pueden ser considerados universales, pues no pueden ser reconocidos de igual modo por todos los individuos, ni en todas las geografías, ni en todos los tiempos, ya que ni siquiera son aceptados por todas las culturas. Tenemos la definición entre contrafundamentaciones teóricas y contrafundamentaciones prácticas. Las primeras, que son las teóricas, conducen hacia un escepticismo claro que puede ser especulativo o práctico, cuando dice que no existe ninguna conceptualización clara o única de los derechos y por eso no hay que buscarlo. Y las fundamentaciones prácticas es cuando conduce al pragmatismo político, de acuerdo con el cual el problema no está en si es necesario o posible fundamentar los derechos, sino en afirmar simplemente que no es necesario hacerlo. Hay tres posibles caminos para fundamentar los derechos humanos. El primero en deducirlos de un dato objetivo constante, por ejemplo, la naturaleza humana. El segundo es considerar las verdades evidentes por sí mismas. Y el tercero, descubrir que en un determinado periodo histórico son generalmente compartidos. Los tipos de fundamentos. El fundamento ius positivista. En esta, la ley positiva, de modo que será derechos humanos lo que el poder legislativo de un Estado en un momento determinado decida que debe serlo. No queda espacio alguno para ninguna conexión con valores o principios morales, y su validez es únicamente de forma lógica, formal y lógica. El fundamento ius naturalista. Su fundamento está en la naturaleza humana y en los valores que define y ampara el derecho. No niega la importancia de un orden jurídico estatal y supraestatal, solo que advierte que los derechos humanos existen porque están en la propia naturaleza del ser humano, pues pertenece al ámbito de la dignidad. La positivización no crea el derecho, pero sí la fortalece. Hay una diferencia. La diferencia entre la fundamentación de los derechos humanos de corte más ius naturalista y aquella con la inspiración ius positivista se sitúa en nuestro juicio, en la consideración o no de que la razón de los derechos está únicamente en la ley positiva o por el contrario, en la defensa de que la necesidad de buscarla más allá está en la realidad contingente. La fundamentación axiológica de los derechos humanos justifica la existencia y la necesidad de los valores que se da en las personas. Estos valores es la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad, que ocupa un papel importante en cada uno de los derechos humanos. Algunos autores como Eusebio Fernández utilizaba el término derechos morales, ya que esto se refería que los derechos humanos se dirigía a la justificación de las exigencias históricas de cada caso concreto de la dignidad de las personas. El término de derechos humanos describe el resumen entre los derechos humanos como las exigencias éticas o valores y los derechos humanos entendidos como derecho. También los derechos humanos tienen como palabras importantes que es valorar o estimar para que cada persona tenga un espíritu racional y emocional, ya que estos valores son las cualidades que percibe en las cosas, que puede ser en lo positivo o negativo. El objeto central de la axiología jurídica son los valores jurídicos y sus clases, ya que sus realidades espirituales que devienen a los accidentes materiales en las personas en las que interviene en un acontecimiento de conflicto. Además, estos valores jurídicos pueden ser revelantes
desde cuando una persona realiza o intenta realizar el consumo de comportamiento de otras personas. Existen 7 valores especialmente revelantes para los derechos. El primero es la justicia, que entendemos como el valor jerárquicamente superior a todos los valores, como la libertad, la igualdad y el pluralismo. Y para complementar, también se conoce a la dignidad, la legalidad y la paz. La libertad es uno de los valores más radicantes y permanentes de la asistencia jurídica, siendo conscientes en cada caso de la responsabilidad que implica la elección realizada. La igualdad es la conformación del sistema de los derechos económicos, sociales, culturales. El pluralismo es un valor jurídico fundamental en la sociedad actual, ya que existe una sociedad que huye a la uniformidad en la actualidad. Existe una sociedad que está conformada por personas que precisa poder crear a sí mismas de la misma manera propia y de irrepetible. El pluralismo es una convivencia que impregna como valor de toda la existencia jurídica que de los derechos que son la justicia, leyes y las doctrinas son lejos de ser universales y únicas. La legitimidad es un valor muy apreciado por las positivistas que consideraban un valor más importante del derecho, ya que esto es importante ya que se traslada a los derechos humanos. Y por último, la paz, que es un valor jurídico que se fundamenta de los derechos humanos, que se identifica con la tranquilidad y el orden de la paz y el orden. La paz consiste el valor que acredita a la persona que procede cuidando de ningún auto propio altere gravemente la tranquilidad del orden jurídico. Gracias. Muchísimas gracias al grupo. Vamos a pasar a explicar. El fundamento ético, como vieron y como explicaron sus compañeras y sus compañeros, es una conjunción de cómo entendemos a los derechos humanos desde este acercamiento axiológico, a partir de que los derechos humanos van a crear valores sociales, pero también valores en el ámbito jurídico. Es por eso que el fundamento ético dualista es una conjunción entre el fundamento naturalista y el fundamento positivista, ya que los derechos positivos no crean los derechos humanos, sino que al reconocerlos y convertirlos en normas jurídicas, los garantizan jurídicamente y eventualmente el reconocimiento de los derechos en una norma jurídica tiene un efecto social en la construcción de valores o ese efecto axiológico en el cual las personas y las sociedades vamos entendiendo las realidades. Entonces, como vieron sus compañeras, hablaron de valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, que justamente lo que hacen es entender a esos valores de los derechos humanos, no solo en el plano jurídico, sino también en el plano social, en las relaciones interpersonales. Hablamos de justicia, identificamos justicias, injusticias, podemos identificar discriminaciones, justamente porque tenemos ya interiorizado a nivel cultural, ya a nivel legal, lo que implican estos valores que sustentan los derechos humanos. Es por eso que los derechos humanos
bajo esta lógica ético-dualista, tienen un contexto de valores sociales, tienen una construcción del reconocimiento jurídico de esos valores en normas, pero también reconoce que esos valores y ese reconocimiento jurídico de las normas proviene o es producto de un contexto social, de una lucha social histórica que va a incorporar esos valores en esa lucha contrahegemónica contra las situaciones de poder. ¿Sí? En función de todo lo que hemos visto y del foro que se presentó en el aula virtual, quisiera preguntarles a ustedes, a partir de todo lo que hemos visto hoy, ¿cuál es el concepto suyo de derechos humanos? Y preguntarles si es que ustedes creen que existe un concepto único de derechos humanos a partir de todo lo que hemos visto el día de hoy. Opiniones. ¿Creen que existe un concepto único de derechos humanos? Y por otro, ¿cuál sería su concepto? Adonis, sigue. Sí, profe, buenos días. Bueno, como concepto de derechos humanos, creo que no, realmente no hay un único concepto porque cada grupo social tiene diferentes puntos de vista. Entonces, el concepto de derecho de derechos humanos que yo tenga como persona mestizo de clase media, se podría decir, no va a ser el mismo concepto de derechos humanos de una persona afro, quizás de recursos menores también. Entonces, no creo que haya un solo concepto de derechos humanos, sino se va formando de acuerdo también a, a los grupos sociales, grupos vulnerables, incluso grupos pudientes también, porque cada quien tiene su forma de ver. Eso, profe. Muchísimas gracias, Adonis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Yo, Licen. Anabel, por favor, vayan alzando la Bueno, mano. sí, lo que pasa es que no sé, no encuentro dónde alzar la manito, estoy desde el celular. En donde dice Perdón. reacciones, ahí dice levantar la mano, pero Ya, sigue, listo, continúa. listo, ya. Bueno, el concepto de derechos humanos, como dijo mi compañero, no es único, porque esto depende mucho desde los puntos de vista que de uno quiera verlos. Y también el contexto que se ha dado a través del tiempo, no es como usted nos mencionó, no es la misma lucha social de tiempos anteriores a lo que ahora se está luchando, ¿no? Entonces el concepto va variando de acuerdo a tu situación y al tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Anabel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que podría... ¿Alguien se atreve a construir un concepto de derechos humanos a partir de estos fundamentos? Porque lo que hemos visto hoy son fundamentos, son acercamientos. No hemos visto un concepto de derechos humanos, sino ideas, acercamientos, fundamentos filosóficos para poder construir un concepto o unos conceptos de derechos humanos. ¿Alguien se atreve como a generar, a crear un concepto? O que nos pueda decir con qué corriente de estas cuatro se identifica más en la idea personal de derechos humanos. Jessica. Profe, podría ser como que un concepto uniendo los cuatro fundamentos, que sería que los derechos humanos sí son inherentes a nosotros como personas por el mero hecho de serlos, pero también para que estos se fundamenten o sean como más respetados y protegidos, debería pasar por un proceso judicial. A su vez, para ser de acuerdo a nuestras necesidades, sería necesario como las luchas, porque como ya dijeron mis compañeros, son situaciones y realidades diferentes. Y lo que me identifico más sería con el fundamento historicista, por las luchas que se tienen que hacer para hacer, pues, respetar nuestros derechos y también nuestras necesidades. Eso, pues. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante. Justamente la idea es ir construyendo conceptos propios a partir de estas herramientas. ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve a construir un concepto o que nos pueda decir con qué corriente se sintió más identificado o identificada? Diana.
sentí más identificada con el fundamento naturalista, porque te hablan de que tú haces como que valer tus derechos por la humanidad que tienes. Entonces yo creo que tal vez los derechos se fundamentan en eso, que por el simple hecho de ser humanos tenemos nuestros derechos. Perfecto. Aquí no hay una respuesta buena ni una respuesta mala. Como yo les decía, no hay una respuesta única. Cada corriente establece una línea de pensamiento, un acercamiento de entender qué son los derechos humanos. Así que cada persona es libre de entenderlos como bien se sientan cómodos o cómodas. No hay un concepto único, no hay una respuesta única, hay varios acercamientos. Hoy hemos visto 4 de lo que podemos entender como derechos humanos. ¿Ok? Tal vez ya para ir cerrando, ¿alguien se le aclaró o se confundió más de la idea de los derechos humanos o de qué le sirvió la clase que tuvimos hoy para trabajar derechos humanos? O sea, la pregunta es si es que lo que vimos hoy les dio más claridad de lo que son los derechos humanos para seguir el resto de las clases un poco. O por otro lado, preguntarles si es que tienen alguna pregunta, alguna opinión de lo que vimos el día de hoy. Profe, yo creo que estuvo muy clara su explicación, su retroalimentación que explicó en cada uno de los temas, porque realmente si es que teníamos un poco de dudas nos ayudó a aclararlas. Entonces, al menos por mi parte, sí me ayudó, fue de gran ayuda su explicación después de cada tema. Muchísimas gracias, Steve. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, un comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, en todo caso, vamos a quedar hasta ahí. Hemos solventado lo que estaba planificado el día de hoy. El día domingo voy a programar las fechas de las actividades para la siguiente semana, teniendo en cuenta que el lunes hay feriado. Entonces, con eso nos veríamos el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un lindo día y que tengan una buena semana. Profe, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Ya, profe. Entonces, Profe, buenos días. Yo también puedo hablar con usted un momento. sí. Entonces, el resto, por favor, desconéctense y me quedo con la compañera, con las 2 compañeras.